Comenzamos con la segunda mesa de la mañana, con la de Voces de la Política, un espacio de pluralidad de voces políticas de los 4 principales partidos de España, en los que nos hablarán de su visión y su programa de gestión sobre el hecho religioso en la sociedad. Bueno, transmitirles el agradecimiento por parte de la asociación que hoy nos acompañen aquí. Y bueno, del mismo modo, tengo el gusto de presentar al moderador de la mesa, el doctor Julio de la Cueva Merino, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Cantabria, doctor en Historia por la Universidad de Cantabria y bueno, con formación postdoctoral en la Universidad de Oxford. Él actualmente es profesor de Historia Contemporánea en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha y secretario de la Asociación Española de Historia Religiosa Contemporánea. Él ha estudiado, es especialista en las relaciones entre la religión y la política en la historia, especialmente en el tema del anticlericalismo, con diversos artículos, por ejemplo, como Una vieja cuestión para el nuevo liberalismo, Laicización y democracia en España. Sin más, le cedo la palabra a nuestro moderador, al cual nuevamente le agradezco su presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias y agradezco muy especialmente esta invitación a moderar esta mesa tan interesante y agradezco en particular a la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones no solo esta invitación, sino haber organizado este encuentro, por el cual por anticipado la enhorabuena y por tanto para mí es un verdadero honor poder moderar esta mesa. No voy a robar desde luego más tiempo a quienes tienen que hablar. Esta mesa, como saben, se titula Voces en la Política y hay 4 representantes de 4 fuerzas políticas a los cuales voy a presentar a continuación, hago la presentación y a continuación les voy dando la palabra. Van a tener 15 minutos cada uno, luego voy a recordar aquellas preguntas que pueden servir de orientación para aquello que tienen que desarrollar. En primer lugar va a hablar doña Beatriz Elorriaga, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid y consejera de Familia y Asuntos Sociales, así como de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Ha sido secretaria general, entiendo, del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y senadora autonómica por la Comunidad de Madrid. En la actualidad es concejala en el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. También ha destacado su trabajo como portavoz del Grupo Popular en la Comisión Especial de Estudio sobre las nuevas formas de exclusión social. A mi izquierda está don Carlos García de Andoin, por el Partido Socialista Obrero Español, es licenciado en Teología y Psicología, realizó una tesis doctoral sobre política y religión en Fernando de los Ríos, desde muy joven ha estado implicado en movimientos de solidaridad, ha sido seguidor de la teología de la liberación, militó en Euskadi Esquerra desde el año 91 y luego en el Partido Socialista de Euskadi Esquerra PSOE desde el año 97, fue concejal de Sestao en la primera legislatura municipal del siglo XXI. Fundó en colaboración con Ramón Jáuregui el Grupo Cristianos Socialistas Vascos y ya en el 2004 fue nombrado coordinador de los Cristianos Socialistas de España. Fue asesor en cuestiones de laicidad y política religiosa de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. En aquel extremo de la mesa está don José Manuel López de Podemos, que intervendrá en tercer lugar. Es activista social, ingeniero agrónomo. Fue candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Podemos en las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2015, de la cual actualmente es diputado. En 2005 se incorporó a la Fundación Pública Pluralismo y Convivencia, adscrita al Ministerio de Justicia, como gerente y asumió el papel de director general de esta entidad entre los años 2008 y 2013. Y por último, en el otro extremo de la mesa, está don Juan Trinidad, en representación de Ciudadanos, es licenciado en Derecho, por la Universidad CEU Vives, es abogado, tiene máster en asesoría jurídica de empresas en el Centro de Estudios Gaviles, ha realizado asesoría jurídica de empresas privadas y actualmente ocupa varios puestos de representación política. Vicepresidente primero de la Asamblea de Madrid, vicepresidente primero de la Diputación Permanente, portavoz adjunto de la Comisión de Presidencia, Justicia y portavocía del Gobierno y es, claro, diputado de la Asamblea de Madrid. Bueno, pues son la 1:05, comenzamos por Beatriz Elorriaga y cada uno de los invitados se les ha pedido que orienten su intervención de acuerdo a estas preguntas que les voy a recordar. En primer lugar, el papel que ocupa lo religioso en sus programas políticos y en su actuación política, la visión concreta de su partido sobre el hecho religioso. En segundo lugar,
cuáles son las relaciones de su partido con las diferentes confesiones. En tercer lugar, la valoración del marco actual de relación entre las religiones y el Estado español, deficiencias y mejoras. Y por último, cuál piensan que debe ser el espacio religioso en el espacio público y su relación con los demás. Tiene la palabra doña Beatriz Edo. Muchas gracias, Julio. Lo primero, mi saludo a todas las personas que estáis hoy aquí en este espacio de reflexión tan importante para mi modo de ver. Y quiero antes que nada agradecer a la organización el que me haya permitido estar en esta mesa política sobre las religiones, porque considero la religión algo fundamental en nuestra sociedad. Entonces, creo que espacios de reflexión como estos son necesarios, y es necesario que estemos las personas que en el día a día llevamos una función política, porque es verdad que lo cotidiano, lo urgente muchas veces te impide la reflexión. Tienes que ir pues, abordando problemas que hay, en mi caso en la ciudad, porque soy concejal en Madrid, y eso muchas veces te impide pararte y hacer reflexiones sobre lo realmente importante. En este momento, como les decía, estoy en el Ayuntamiento de Madrid, en el Grupo Municipal Popular. Estamos en este momento en oposición, y para que entiendan un poco mi perfil, yo llevo toda mi vida dedicada a políticas de carácter social. Es decir, en lo que yo me he movido siempre es en cuestiones sociales, de ahí que haya sido concejala de servicios sociales, ¿no? En primer lugar, yo lo que querría decir es que considero que el factor religioso es fundamental. Los partidos políticos tenemos que estar para apoyar y defender los problemas que tienen las personas. En concreto, en el partido al que yo represento, hablamos de personas, no de gente. Quiero hacer esa distinción entre lo que es el espacio de lo común y el espacio individual. Defendemos más al individuo, y desde luego consideramos que la religión está muy cercana a un problema esencial en el ser humano, que es la angustia del ser humano por saber cuál es su realidad, qué sentido tiene, y por tanto la religión se enmarca en esa necesidad de búsqueda de sentido a la existencia. En la mesa anterior, con personas desde luego con mucha más experiencia y formación que yo, se ha hablado, ¿no?, de la importancia que tiene para el ser humano desde su nacimiento todo el proceso vital, el envejecimiento, la enfermedad, la muerte, y ante eso el ser humano reacciona, y reacciona de muy distintas maneras, y yo creo que eso debe ser respetado, porque evidentemente eso afecta en la vida pública. Por tanto, insistir en que creo que se hable de estos temas, absolutamente de acuerdo. En cuanto al trato que hemos tenido desde el partido al que yo represento con las diferentes religiones, minoritarias o no, tengo que decir que es absolutamente directo. Yo, de las personas que había sentadas en la mesa anterior, he tenido la oportunidad de conocer a todos y a cada uno de ellos y poder debatir y ayudar en el caso que les hubiera hecho falta, pues algún tema que estuviera relacionado en mis distintos cargos, ¿no? En cuanto al papel que ocupa lo religioso en los programas políticos, decirles que nosotros, por supuesto, respetamos, y además con gran honor y con gran profundidad, los principios institucionales, como no podía ser de otra forma, que garantizan la libertad ideológica, religiosa y de culto a los individuos. Nadie está obligado efectivamente a declarar su ideología, y tenemos muy claro que ninguna confesión tendrá un carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones, como pues ya se ha dicho aquí también, ¿no? Desde luego, desde mi partido se cree en la igualdad real y efectiva en cuanto a derechos y obligaciones de los españoles, porque por supuesto acatamos la Constitución,
Y cuando nosotros trabajamos en la elaboración bien de ponencias o bien de programas políticos, bien para elecciones, para congresos internos, siempre hacemos alguna mención a este tema. O sea, nunca el Partido Popular ha dejado aparte el tema de las religiones. Por tanto, somos defensores de las religiones, vengan de donde vengan, y también somos muy conscientes de que España es un país mayoritariamente católico. El catolicismo es una religión histórica en nuestro país. Eso hace que las otras confesiones sean minoritarias y que haya habido que ir transformando la sociedad española, puesto que hasta ahora parecía que la única que existía era la relación católica. Nosotros, aun partiendo de esta base de considerar que debe haber una libertad y que el Estado está obligado a promover las condiciones para que haya una igualdad ideológica, si pensamos que en este país, por sus tradiciones históricas, hay una religión que ha ido marcando lo que son los valores y la estructura de pensamiento en la sociedad española, y por tanto consideramos y valoramos la aportación del humanismo cristiano a nuestro país, y así lo hacemos constar en nuestros estatutos del partido. Pues eso, valoramos y consideramos, y así consta por escrito la importancia del humanismo católico en nuestro país, ¿no? Insisto, lo que no nos hace pensar que no tengamos que tratar con los otros, y de hecho estamos muy abiertos a cada vez que somos invitados, a cada vez que hay que participar en espacios comunes con otras religiones. Yo, para que se hagan una idea, pues desde la Iglesia de la Cienciología he estado con todos en Madrid, es decir, no ha habido nadie que haya tenido interés por transmitir cuál es su confesión o cuánto para que haya sido recibido o me haya acercado yo, en caso que te inviten a conocer lo que son, lo que representan y cuáles son sus teorías. En cuanto a el tema de la Iglesia Católica, sí debo decir que yo, que me he movido mucho en el campo del ámbito social, como les decía al principio, sí puedo constatar, y creo que conozco bien la situación en Madrid y en España, la labor que ha hecho la Iglesia Católica en cuanto a las políticas sociales en este país es realmente encomiable, es realmente valorada por la sociedad, porque sin duda, sin la existencia de las órdenes religiosas o de las personas que por una cuestión vocacional están dedicadas al mundo de la exclusión, al mundo de la droga, al mundo de las personas que salen de las prisiones, creo que no habría, ese hueco no estaría rellenado, o no conozco quién se dedica a esos temas, salvo determinadas asociaciones. Yo tengo también a nivel personal ese afán de participar como voluntaria en determinadas fundaciones, y desde luego veo la inmensa y la rica labor que se hace, insisto, en espacios en los que nadie entra, porque estamos hablando de la exclusión y las situaciones tremendamente extremas en las que nadie que no viva o no comparta esa vocación religiosa lo tiene difícil. Es verdad que las otras confesiones también tratan de apoyar, y de hecho yo en parte he entrado muchas veces en contacto con ellos por ese motivo, pero obviamente al ser tan minoritarias, la labor social que pueden aportar a una sociedad global, pues lógicamente no tiene el peso que tiene la religión tradicional en nuestro país. Otro aspecto en el que yo quería también, o quería hablar de él, es el tema de la educación. Yo creo que el tema de la educación es fundamental, y la relación educación-enseñanzas religiosas, ¿no? Allí nosotros lo que defendemos es la libertad de los padres, o sea, lo que pretendemos es que se respete la libertad de los padres para elegir
la formación que deben recibir sus hijos, ¿no? Yo creo que los poderes públicos deben garantizar ese derecho que asiste a los padres hacia sus hijos para que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, y eso no debe obviarse, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante respetar los acuerdos sobre enseñanza y asuntos culturales entre el Estado español y la Santa Sede, por ejemplo. Los planes educativos en los niveles de educación preescolar, de educación general básica y de bachillerato unificado, en los grados de formación profesional, deben incluir, a nuestro juicio, una enseñanza de religión en todos los centros de educación y que sea equiparable a todas las disciplinas fundamentales, por supuesto respetando la libertad de conciencia y que no tengan un carácter obligatorio para los alumnos, esto sin duda, pero yo creo que el derecho a recibirla está ahí y debe sin duda respetarse. Y sobre todo hablo de libertad, insisto, hablo de la libertad de los padres a la hora de elegir pues la formación moral que quieren para sus hijos. Porque lo que sí pensamos es que el ejercicio de la espiritualidad y de la reflexión, de la meditación dentro de las diferentes religiosas aporta a la sociedad una estructura ética y una estructura que enriquece los valores de la sociedad en un mundo en el que estamos presenciando y viviendo de forma muy directa muchas situaciones de violencia en todos los ámbitos. No me refiero solo a la violencia terrorista, sino también a la violencia interna en la familia, a la violencia contra las mujeres, al tráfico de personas, todo ese tipo de podríamos llamar desgraciadas situaciones que se producen en una sociedad que parece que en estos momentos se está perdiendo el norte. Yo creo que son más fácil, o esa resistencia de la que hablaba antes el representante de los budistas en la mesa anterior ante el sufrimiento humano, pues esa formación de carácter religioso es importantísima, ¿no? En cuanto a la alternativa de la asignatura de religión, por supuesto el alumno podrá optar por una versión aconfesional o no asumir asignatura alguna, y en cualquier caso pues serán los centros docentes los que tengan que actuar, ¿no? y poner las condiciones que ellos consideren. Y por otro lado, la enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los acuerdos de cooperación celebrados por el Estado español con las distintas federaciones que, como ustedes bien saben, son las entidades religiosas evangélicas, las israelitas, la Comisión Islámica de España, y probablemente en el futuro se irán incluyendo más, que de alguna manera en nuestro país se está cada vez afianzando más y creciendo más, ¿no? La causa habría que estudiarla, aquí hay más expertos que yo, pero desde luego yo creo que ese sentimiento global del mundo que hoy tenemos, todo el mundo de las migraciones, nos ha enriquecido mucho y nos ha hecho ver que no solo estamos en una sociedad que sea muy individualista y muy cerrada en sí misma, ¿no? Yo quería poner sobre la mesa eso, querría dejar bien claro que las relaciones de mi partido con las distintas religiones son absolutamente claras. Anteriormente el representante judío planteaba que se ha aprobado una ley para otorgar la nacionalidad a los judíos sefarditas. Pues esa es una ley, por ejemplo, que yo he seguido muy de cerca porque he tenido la suerte de que mi hermano era el ponente de esa ley, con lo cual he vivido mucho la relación también con el mundo judío, con el mundo musulmán, absolutamente directa, porque yo tengo mi oficina al lado de la mezquita de
la mezquita de Bravo Murillo, para que nos entendamos, no de la M30, y por tanto la relación es cercanísima, y no les quiero decir ya con las iglesias evangélicas con las que he asistido a sus cultos, a sus fiestas, a sus celebraciones. Con esto quiero no contar mi vida, sino dejar bien claro que estamos abiertos y muy relacionados con todas las religiones. Y para terminar, decirle que el Ministerio de Justicia va a plantear durante esta legislatura la introducción en la declaración de la renta de una casilla, como la que existe en la Iglesia Católica, de la que aquí se ha hablado, para otras 7 religiones con notorio arraigo en España. Serían los musulmanes, judíos, evangélicos, mormones, budistas, testigos de Jehová y ortodoxos. Y como no me queda mucho tiempo, creo que no me queda nada, ¿verdad, moderador? Un minuto. Decir que soy consciente de que el espacio de lo religioso es un tema controvertido y que se discute mucho si debe reducirse al mundo de la vida privada o al mundo de la vida pública, pero yo decirles que creo que la religión puede y debe estar presente, y de hecho indirectamente lo está, y desde luego estamos absolutamente en contra de que la idea de que la religión es dañina para la sociedad. Más bien creemos todo lo contrario. Nada más. Pues muchas gracias por la disciplina en el uso del tiempo, y tiene la palabra don Carlos García Armengol. Tienen 15 minutos para responder a las mismas preguntas. Pues, buenos días. Gracias a la organización por la invitación a estas jornadas. Bueno, yo creo que recientemente ya ha recibido Armstrong, una especialista en religiones, pues el premio Príncipe de Asturias, o que pues en la Universidad Complutense una asociación de jóvenes investigadores en ciencias de la religión pues organiza este acto. Me parece que es un buen signo de que, bueno, pues de que la religión pues se hace pública, tiene un espacio en la vida pública, en la vida civil, en las universidades públicas, en los premios públicos, y creo que este es un elemento pues interesante y que quizás nos está marcando pues un cambio de ciclo en el modo de estar la religión en la vida pública y en el hecho de aceptar esa nueva manera de estar. Voy a hacer algunas reflexiones que francamente lamento, pero no tenía yo en la mente a la hora de preparar esto esas preguntas que ahora se ha apuntado Julio, y bueno, pues lamento. Voy con el planteamiento que venía. Bueno, voy a hacer 3 observaciones así un poquito de carácter pues más bueno, histórico, ideológico, y después plantearé pues unas líneas de cambio y de acción para la política en el ámbito de las religiones en este momento. En primer lugar, pues quiero afirmar cómo en este campo el laicismo pues es una nota de identidad programática, es una nota de identidad ideológica del Partido Socialista. Hay un primer programa mínimo del año 1879 en el que la agrupación madrileña del PSOE reclamaba ya la creación de escuelas gratuitas donde la instrucción y la educación serán laicas. Unos años después, en el programa Máximo, en Barcelona, en el año 88, que estaba centrado pues, en la lucha de clases, en medidas políticas, económicas y laborales, no obstante, aparecía con claridad la supresión del presupuesto del clero y la confiscación de sus bienes. En ese sentido, pues podríamos ir apuntando pues, cómo van emergiendo nuevos elementos de este laicismo, pero sí quiero pues, traer cómo entendía Pablo Iglesias algo de este laicismo, y es que él no le gustaba identificar el anticlericalismo socialista con el anticlericalismo liberal. Y él decía que para un verdadero socialista el enemigo principal no es el clericalismo, sino el capitalismo.
Y en ese sentido él veía que el anticlericalismo liberal, con el manejo de la cuestión anticlerical, pues se despistaba del verdadero adversario, que era el capitalismo, que era el que generaba la explotación de la clase trabajadora. Aquí también pues traer una reflexión de Gómez Llorente, pues como recordaba que Pablo Iglesias se posicionaba contra una enmienda de Alicante que pretendía la expulsión del partido de los individuos que apoyen la religión católica o cualquier otra religión positiva. Y en ese sentido, Gómez Llorente recuerda con claridad que el laicismo del PSOE no era ateo. El marxismo era ateo, pero el laicismo del PSOE no, era anticlerical, claramente anticlerical. Y la oportunidad de construir este anticlericalismo en acción política pues fue la que se vio en la Segunda República, y ahí bueno, pues hubo un ministro de Justicia, ministro de Instrucción, que fue Fernando de los Ríos, el cual, bueno, pues precisamente, como has mencionado, Julio, hice la tesis doctoral sobre él, y de su despacho sale el decreto de libertad de cultos, de su despacho salen los dos decretos de secularización de los cementerios, sale la libertad religiosa de presos, sale la supresión del cuerpo de capellanes penitenciarios, la decisión de no utilizar el derecho de patronato y presentación para el nombramiento de obispos, el decreto de prohibición de los movimientos financieros y de bienes de la Iglesia en agosto del 31 ante el riesgo de evasión, la reducción del presupuesto del culto y clero, la suspensión de los efectos civiles de las sentencias de los tribunales eclesiásticos, la legislación del divorcio vincular y, en definitiva, la decisión de dar por caducado el concordato de 1851. Bueno, pues precisamente la Segunda República supuso la oportunidad de llevar a cabo con este conjunto de medidas algo que para Fernando de los Ríos era muy importante, y es que el Estado debía de ser laico, porque el Estado solicita, decía, del hombre acciones, pero no emociones. Ante el dintel de la fe, de la creencia, de la emoción religiosa, el Estado no es que pueda, es que debe mantenerse alejado y neutral. Es decir, el Estado, decía él, tiene que ser aconfesional. Bueno, las cosas se radicalizaron en este proceso de la República. Efectivamente, probablemente España no estaba preparada para muchas de estas medidas. La propia Iglesia Católica, pues el Concilio Vaticano II pues llegó pues décadas después. Hubiera sido distinto si el Concilio Vaticano II se hubiera producido antes. El hecho es que aquello acabó, pues como sabemos, y sin duda, pues entre otros, la guerra religiosa pues fue un elemento de los que al final contribuyó y preparó, y ciertamente la cuestión religiosa estuvo como cuestión irresuelta en la Segunda República. Sí mencionar que este Fernando de los Ríos, que hizo todas estas políticas y decretos, pues estudió a los místicos del 16 como Santa Teresa y San Juan de la Cruz, da clases sobre ellos en Estados Unidos, recomendaba a su hija la meditación sobre ellos, valora el humanismo cristiano de Erasmo, de Moro, de Vives, era un inmenso admirador de Vasco de Quiroga, de las Casas, y fijaros que él, que fue masón, tuvo como nombre masónico Yugan, y Yugan es la fundadora de las Hermanitas de los Pobres. Por lo cual, un poco pues por ver que efectivamente hay un laicismo claro en Pablo Iglesias, hay un laicismo claro en Fernando de los Ríos, pero ese laicismo en la propia historia del Partido Socialista y en figuras destacadas y señaladas no es un laicismo en sí anti-religioso, sí claramente anticlerical. Bueno, llegó la democracia después de aquel periodo nacional católico y realmente pues la Constitución supuso la oportunidad ya pues de una forma más pactada, pues más pacífica, de conseguir aquellos ideales de libertad religiosa y de conciencia. Por cierto, Fernando de los Ríos
financió la escuela en la Segunda República de Sefarad que había, creo que en Tánger. Hubo una financiación del gobierno republicano a aquella escuela religiosa privada. No sé si está Perú ahora ya por la sala, ¿no? Bueno, entonces, la libertad y luego la libertad religiosa y de conciencia, y luego, por otro lado, la claridad en la soberanía del Estado. El poder reside en el Estado, no reside en Dios, no reside en otro tipo de legitimaciones religiosas, sino en la democracia, en el pueblo, y un Estado aconfesional, ¿no? A lo largo de lo que ha sido la trayectoria de la democracia, pues ahí hemos ido viendo cómo, pues, en leyes, pues, que podían afectar a cuestiones de valores, como el tema del aborto, como el tema del matrimonio homosexual, como el tema del divorcio, haya habido una afirmación, efectivamente, de esta soberanía del Estado. Ha habido, por otro lado, aplicaciones de principios de cooperación, en el caso del establecimiento de los acuerdos de cooperación con las diferentes confesiones religiosas, de protestantes, de musulmanes en España, que fueron promovidas por el Partido Socialista desde ese principio de cooperación que tiene también la Constitución española, y por otro lado también lo que fue el establecimiento de los conciertos religiosos, los cuales, pues como recordaréis, fue Alfonso Guerra el que propugnó este tipo de conciertos, basándose, por otra parte, el socialismo español en la experiencia del socialismo francés, donde los conciertos religiosos es una realidad que existe y está asentada. Bueno, también hay que decir que aquel presupuesto de culto y clero que a mediados del siglo XIX, del siglo XVIII, pues fue puesto en marcha, finalmente no fue la República la que acabó con él, sino que ese presupuesto, como presupuesto directo del Estado hacia la financiación del clero, del culto, en este caso el católico, ese precisamente concluyó con la vicepresidenta de gobierno, con María Teresa Fernández de la Vega, de tal manera que ya a partir de ese momento el nuevo sistema de asignación, con el 0,7, pues es el que, dependiendo de la voluntad del contribuyente, es el que sirve para financiar en mayor o menor medida, de una manera indirecta, no directa, a lo que son la confesión religiosa. Luego mencionaré algo sobre la propuesta que la compañera Mesa ha planteado. Bueno, el hecho es que todo esto, pues hemos hablado, pues bueno, pues más de toda una historia centrada, pero ciertamente, pues las cosas cambian. Y las cosas cambian en este siglo XXI a caballo de la globalización, a caballo de los movimientos migratorios. Y voy a traer una pequeña anécdota. ¿Recordáis que en la campaña del 2004 José Luis Rodríguez Zapatero, candidato a presidente de gobierno, pues acuñó el eslogan "más gimnasia, menos religión"? ¿Qué ocurrió después? Pues que 2 años después la Fundación Pluralismo y Convivencia, creada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, financió, por ejemplo, la preparación, elaboración y publicación del primer libro de Islam para enseñanza en los colegios públicos que existía en ese momento en Europa. Fundación, por cierto, que aquí está José Manuel López, que fue, pues, brillante director de esta fundación y de todas las soluciones que ahí se fueron poniendo en marcha. ¿Qué ocurre? Pues que este cambio de globalización, de repolitización de lo religioso, de presencia del Islam en Europa, de hecho el año pasado hubo una conferencia de la FEPS, que es la Fundación de los Partidos Socialistas Europeos, sobre el Islam en Europa, ha cambiado totalmente el panorama. Me dices que 2 minutos. Bueno, enuncio las líneas de acción. Una, ha tornado a ser prioritario salir de aquella batalla entre clericalismo y anticlericalismo y pasar a la gestión pública de la diversidad religiosa. Y en ese sentido
Hay que salirse de la consideración de la religión como un asunto privado sobre el que la política no tiene nada que hacer. La religión es un asunto público y hay que gestionarlo desde las instancias públicas. Segundo, el laicismo es necesario. Es necesario como condición de convivencia en la diversidad. Es necesario para la igualdad, pero debe ser un laicismo incluyente, debe ser un laicismo que acepte el carácter público de la religión. De lo contrario, si es un laicismo que se niega a ver la realidad y que quiere privatizar y reducir al ámbito de lo privado la religión, realmente lo que va a hacer en todo este proceso es contribuir a la conflictividad que, de hecho, se está generando y que se está generando también desde legitimaciones religiosas de la violencia o desde legitimaciones religiosas de la xenofobia. Y es que en estos momentos el mundo está enfrentado a construirse en clave de una perspectiva cosmopolita, en clave de una perspectiva de pluralismo, de creencias, de razas, de etnias, de idiomas, o está de alguna manera en la alternativa que están planteando algunos de volver a tribus homogéneas en religión, a tribus homogéneas en razas. Y ahí las religiones pueden ser un factor de juego a retroalimentar identidades o puede ser un factor de juego en favor de un mundo más cosmopolita, de un mundo más abierto y de un mundo más en convivencia. Creo que aquí hoy las religiones tienen ante sí un desafío en el cual la laicidad lo que debe hacer es ayudar a la convivencia más que a la dimensión de conflicto. ¿Cuáles son los puntos que en estos segundos que me quedan? Uno, hay que cambiar la arquitectura de la legislación y de la normativa sobre el hecho religioso. Hoy en España hay 4 diferentes tipos de normativas y que son claramente discriminatorias de unas religiones respecto de otras. Hay que colocar en el centro del sistema el individuo y sus derechos fundamentales. Unos acuerdos como los acuerdos Iglesia-Estado pudieron ser necesarios en un contexto de que veníamos de un franquismo, que veníamos de una Segunda República conflictiva. Era necesario asegurar una serie de elementos para no caer en los errores que se produjeron en la Segunda República, pero realmente hoy los derechos fundamentales, ¿quién los garantiza? Y quien un derecho fundamental como es la libertad religiosa debe garantizarlos es el Estado desde su legislación básica, desde su legislación unilateral, como en el conjunto de los derechos. En ese sentido, si tenemos, por ejemplo, acuerdos Estado-Iglesia que son enormes en articulado y en texto, y tenemos una ley de libertad religiosa, que es una ley de libertad religiosa de 7 artículos pequeña, lo que hay que hacer es un cambio de tal manera que sea una ley de libertad de conciencia, como se planteaba esta mañana, y de libertad religiosa, la que regule el conjunto de lo que es el ejercicio del pluralismo religioso y no religioso en la sociedad, y que los acuerdos de cooperación que puedan ser necesarios sean desarrollo concreto de ese marco de ley. Tenemos educación, tenemos financiación, tenemos las confusiones entre lo público y lo religioso. Yo creo que en las inmatriculaciones, por ejemplo, ahí hay cuestiones que no puede ser que un obispo ejerza funciones de notario. Cualquier propiedad, cualquier particular tiene que avalarla, tiene que documentarla y tiene que someterlo a un procedimiento. Puede que esa ermita sea efectivamente de la Iglesia Católica, pero lo lógico es que eso sea un procedimiento, no que alguien se la autoadjudique y eso quede convertido en norma. Y bueno, pues el tema de educación y financiación lo traslado a la segunda parte de este estudio. Pues muchas gracias también. Muchas gracias también, comprendo que es muy complicado resumir en tan poco tiempo tantas cosas, pero bueno, luego va a haber debate y aquello que quede por decir estoy seguro que los asistentes lo van a preguntar. Entonces lo dejamos para el debate posterior. Tiene la palabra don José Manuel López,
que también dispone de 15 minutos. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Es verdad que haya este tipo de jornadas. Y yo cuando veía el papel, las 3 palabras claves ahí eran gestión, acuerdos y público. Yo creo que ese es el elemento que tiene que estar marcando el debate en el que estamos en este momento. Yo no voy a entrar si ser creyente es bueno o es malo. La libertad religiosa es un derecho fundamental y el papel del Estado es asegurar que la creencia se puede hacer. La gente cree, yo no entro si eso está bien o está mal, pero la gente cree. En mi partido hay un círculo de espiritualidad que trabaja muy bien y que algunos compañeros están aquí, y el papel del Estado es respetar el derecho, promover el derecho y asegurar que ese derecho se produzca y que ese derecho esté en el espacio público sin digamos, influir o ocupar todo el espacio que los que no creen también tienen derecho. Entonces yo creo que la clave es cómo vamos a trabajar eso que ponéis ahí, gestión, acuerdos, el espacio de lo público. Yo creo, y decía Carlos, estaba haciendo un repaso histórico, a mí me parece fundamental, porque lo que nosotros estamos es en un cambio sociológico, obvio, que ahora veremos, y sin embargo la parte del imaginario y lo legislativo está igual que en la transición, y la transición está marcada por el franquismo. Entonces no hay ajuste entre la realidad sociológica de la creencia y la conciencia, la parte legislativa, y eso dificulta mucho el ejercicio del propio derecho. Basta con preguntarle a cualquier miembro de la FEREDE o de la Comisión Islámica las facilidades que tienen para dar de alta un local de culto, por ejemplo. O sea, obviamente tienen unas cuantas dificultades, porque el ejercicio del derecho ni siquiera se está pudiendo cumplir, todo pasa por trámites raros. Entonces yo creo que lo que estamos ante es un problema importante. Decía antes Carlos, la historia yo creo que es fundamental. A lo mejor me voy muy atrás, pero una de las cuestiones que tiene separado la sociología del imaginario es la lógica de cristiandad que hemos tenido entre 1492 y 1812, que entró la lógica anticlerical. Es decir, la cristiandad significa que la categoría de ciudadano o ciudadana de este país estaba asociado a ser católico. O sea, tú o eras católico o no eras ciudadano de este país. Y para poder estar, o estabas bautizado o estabas, y si no, estabas expulsado. Eso genera una lógica que es cristiandad, es decir, es un concepto político y que une delitos y pecados. Y por tanto así funciona. Cuando la Revolución Francesa abre el espacio, empieza a haber un cambio diferente sobre eso, es cuando entra la lógica clerical anticlerical que se ha quedado instalado en nuestro imaginario. Después de ese espacio clerical anticlerical, y llega el franquismo que vuelve de nuevo con la idea de la cristiandad. Es decir, para ser de este país hay que ser católico o no se es. Los demás son, no respetados, sino a veces ignorados, o a veces perseguidos, pero para ser de este país hay que ser así. Yo lo he contado alguna vez, cuando empecé a trabajar en estos temas, le preguntaba a mi madre qué es ser español, y ella me decía católico, blanco, heterosexual, castellano, parlantes y conservador. Me decía, no de derecha, sino del que manda. Porque cuando ella tenía 20 años, en medio del franquismo, si no eras católico, blanco, heterosexual, castellano, parlante y conservador, estabas en la cárcel. Porque eso es lo que marcaba tu lógica de ciudadanía en el país. Entonces, a partir de esa idea que se nos queda en la cabeza, llegamos a la transición, donde se produce un proceso que yo creo que es raro. Perdón, me paro aquí porque por debajo está el proceso sociológico, debajo de que es el proceso de las secularizaciones. Está aquí Alfonso Pérez Agote, que tiene un trabajo muy interesante sobre eso. Hay una primera ola de secularización sociológica, que es la de la Revolución Francesa. Hay una segunda ola, que tiene que ver con los años 60, el desarrollismo, y con que la Iglesia Católica, que está aquí, digamos, manteniendo hegemonía, abre el Vaticano, por tanto es un poquito más flexible, y cuando llega la transición hay una tercera ola, que es la ola de secularización que vivimos en este momento, donde la religión y la cultura dejan de estar relacionadas. Es decir, hablábamos antes de la que luego saldrá en la medalla a la Virgen de Cádiz, ¿no? Colocar un Belén en tu casa hoy no te hace católico, te hace culturalmente de aquí. Si yo le pregunto a mis hijas, que ponen un Belén obviamente, porque es la Navidad, ¿de dónde viene esto? No lo saben. O sea, no tienen la relación religiosa del hecho cultural. Ha pasado a ser un hecho cultural que está separado de una lógica que tiene que ver con la religión. La Semana Santa tiene un hecho cultural, pero a los que están allí, y algunos de los que van con sus
capuchones, les preguntas de dónde viene esto, los más jóvenes no saben, o sea, es la Semana Santa de Málaga y así funciona. Entonces hay una tercera ola que separa lo cultural de su origen religioso, lo incorpora en la sociedad. Entonces, en el 80, en la transición, nos encontramos con que se abre una ley nueva que supone que abre cosas, pero que yo creo que lo que hace es un poco que todo cambie para que básicamente todo siga igual. Es la primera ley, digamos, de un derecho fundamental que tiene 7 artículos y que no tiene reglamento. O sea, que no reglamenta cómo se ejecuta, es decir, se queda ahí como está mientras se va produciendo ese cambio sociológico que nos lleva hasta hoy y que ahora hace que nos ajusta. ¿Qué es lo que pasa durante todo este tiempo? Que para ir resolviendo los problemas que vienen, porque pues, hay minorías que vienen de la inmigración o que crecen con la migración, pero las minorías están aquí desde hace unos cuantos años. O sea, los protestantes llevan aquí muchos años, concretamente desde el siglo XIX, los judíos llevan aquí unos cuantos años, los musulmanes vienen en los años 60, o sea que la gente está aquí. Entonces, lo que haces es, generas una ley que no tiene reglamento y sobre esa ley vas generando pactos. Entonces, los pactos están por encima de la ley. Entonces, como tienes una presión con judíos, musulmanes y protestantes, sacas unos acuerdos que tienen rango de ley, porque los de la Iglesia Católica tienen rango internacional, estos tienen rango de ley general, que están por encima de la ley, que te dan más cuestiones que las que te da la ley. Como te presionan por abajo, pues sacas el notorio arraigo. Entonces hay otros 4 que juegan en Champions, juegan en la Liga, juegan en Segunda, y hay un grupo que juegan regional, o sea, los lingüistas juegan en regional. Eso significa que tienes un derecho, pero lo que marca la realidad son los pactos. Y esos pactos, este sistema además coloca a la religión en el mismo espacio público que lo teníamos hace 50 años. Entonces, tenemos un sistema desajustado. En este sistema desajustado ni siquiera puedes ejercer tu derecho. Porque no te puedes enterrar como musulmán. Cada vez que eso pasa es un mundo difícil. O sea, un español musulmán, una española musulmana que quiera enterrarse bajo su lógica, tiene un problema, en Madrid un problema gordo, que solo se resuelve yendo a un centro privado. No hay un cementerio público que te asuma, lo cual es un problema gordo. Entonces tú tienes un sistema hecho de pactos que es como decir si en otro derecho fundamental, sindicarse, tuvieras más derecho por estar sindicado a comisiones que a CGT, porque has firmado un sistema de pactos que te permite como comisiones dar clase o recibir dinero o entrar en los hospitales entonces vas en un sistema que no tiene mucho sentido y que ha sido ir colocando piezas para resolver un cambio en el hecho sociológico de la religión en nuestro país. Los datos son variados. Yo trabajé una temporada con los datos. O sea, hay un tercio de nuestra población que es practicante. Hay una parte importante que pone un Belén, pero yo no soy practicante. Entonces, la clave es ese grupo practicante, cómo ejerce su derecho y cómo aquel grupo que no es practicante y que tiene su convicción ejerce su derecho, que es la otra parte de la sociedad. Entonces, yo creo que estamos en ese momento en el que toca ajustar el plano de lo legislativo y el imaginario a la realidad. El tema del imaginario también es un tema crucial, porque la idea clerical, anticlerical que hemos manejado del siglo XIX ya no funciona. O sea, la gente es indiferente al hecho, o sea, no tienes posiciones ante... ¿Tú estás a favor o en contra de la religión? No sé, o sea, no hay que tomar posición. Sin embargo, eso es la lógica que se nos han puesto permanentemente. ¿Usted está a favor o está en contra? Y me llama la atención esa propuesta que yo creo que, conociendo la tela, es poco viable, de poner más casillas. El tema de la casilla es para que todo quedase igual en la transición. Realmente a mí me lo preguntaron en el instituto y luego me lo preguntaba Hacienda. ¿Tú eres de ética o de religión? O sea, manejas el clerical o anticlerical. Entonces yo elegía o ética o religión y elegía una casilla u otra casilla. O sea, que es una forma de mantener un imaginario que no es real en nuestra sociedad. La gente no está demasiado preocupada porque los demás puedan desarrollar sus derechos siempre y cuando no le influyan en su espacio
y su derecho. Entonces, ahora la clave es cómo cambiamos un sistema legislativo que ajuste con lo sociológico y con el imaginario real con el que creo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, desde nuestro punto de vista, ese ajuste pasa por, uno, asegurar que hay una ley de libertad religiosa y de conciencia que asegura un derecho estabilizado, donde incluso recoges aquellas cosas que son específicas de alguien. O sea, si alguien tiene una especificidad para enterrarse, que pueda estar ahí recogido, y eliminar el sistema de pactos hacia arriba, que lo que hace es que unos jueguen en una división y otros jueguen en otro. Y asegurar ese espacio de libertad religiosa y de conciencia que, además, el ejercicio se puede hacer. O sea, tú puedes ejercitar este derecho. Por eso me parece clave esto que ponéis aquí de la gestión pública de la diversidad religiosa, porque hay que asegurar, y eso es una cuestión del espacio público, de las administraciones, que el derecho se puede ejercer. O sea, que cuando alguien quiere poner una mezquita, tiene posibilidad de hacerlo, y no le vas a pedir un permiso que no sabes qué sobre este asunto. En esa clave, con este sistema, lo que nosotros necesitamos obviamente es reajustarlo todo. Eso pasa, yo creo, por sacar la clase de religión de la escuela, del espacio. Las clases de religión, tal y como las conocemos, donde cada confesión da su clase. Es decir, si nosotros vamos a una ley donde todo el mundo tiene el mismo derecho, tienes dos opciones: o todo el mundo da su clase de religión, incluida los odinistas, que están reconocidos como religión, o nadie da pie a su clase de religión. Entonces cuando nosotros hicimos, a mí me tocó hacer esa gestión del libro de religión musulmana, la pregunta fue: ¿vamos a quitar las clases de religión de la escuela? No, es que ahora, pues si no vamos a quitarla, lo que no puede ser es que unos tengan libros y otros estudien con unas fotocopias en árabe. Porque en nuestro país las clases en árabe no se dan en inglés, o en gallego, euskera y catalán, pero no en árabe. O sea, no podemos utilizar libros marroquíes para que nuestros niños y niñas españoles estudien religión en España. Pero la lógica sería eso. Obviamente hay que organizar el tema económico. Ya estoy. Das tu reloj, va más adelantado que el mío. Tenemos que replantear todo el sistema del dinero, el tema de las inmatriculaciones, es poner un sistema que asegure que todo el mundo puede ejercer su derecho. E insisto en esta idea inicial: el derecho de la libertad religiosa es un derecho fundamental que el Estado tiene que proteger, tiene que promover y tiene que asegurar. No está en cuestión, yo no me voy a meter si es bueno o es malo, y creo que la Iglesia Católica, los musulmanes, los evangélicos, los odinistas tienen derecho a poder creer con tranquilidad, y los que no creen tienen derecho a poder estar con tranquilidad. Entonces generemos este cambio, porque sociológicamente en este momento se dan las condiciones para poder hacerlo. Poder hacerlo implica un poco de valentía, y yo creo que también un poco de planteamiento que estamos viendo ahora, que yo creo que será el contexto político y religioso y de pluralidad en el que podríamos hacerlo. Yo voy a decir una cosa que me ha parecido esta mañana muy interesante. Yo, que durante mucho tiempo me dediqué a esto desde la administración, es la primera vez que veo al arzobispo de Madrid sentado en una mesa con otras confesiones. Eso genera un contexto de trabajo absolutamente interesante, que por esa parte y por la parte de administración deberían ir casadas para hacer un cambio en la libertad religiosa, que no es un juego de suma cero, que no le das a nadie para quitarle a otro, sino que tienes que asegurar que todos y todas las confesiones tienen el mismo derecho y lo pueden ejercer igual, y que los que no son creyentes tienen un derecho a poder creer lo que quieran, y todos lo pueden hacer igual. Y ahí no estamos hablando de números. No tiene más derecho el que tiene más creyentes que el que tiene menos. Los derechos son derechos, y los derechos te caen a ti, no son a ti individualmente. Entonces yo creo que estamos en ese momento. Nosotros creemos que es el momento de hacer un cambio en la ley y de asegurar este derecho de forma estable y poder reajustarlo todo, porque las condiciones sociológicas y políticas se dan en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y eso, por ajustarse también a mi reloj.
han sobrado 15 segundos. Bueno, pues el último representante va a intervenir a continuación. Se trata de Juan Trinidad de Ciudadanos, el cual dispone también de 15 minutos. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Jóvenes Investigadores de Ciencias sobre las Religiones, pues, darnos esta oportunidad a los partidos políticos, pues un poco explicar cuál es nuestra posición en cuanto a la libertad religiosa, el derecho religioso y en la vida pública, en los espacios públicos. Evidentemente, la religión es algo muy importante e intrínseco dentro de lo que es el ser humano. Desde que el ser humano es lo que es, pues siempre se han planteado dudas, se han planteado cuestiones sobre su existencia, y así es como han surgido las religiones. No puedo obviar la frase, como has dicho, la frase de más gimnasia y menos religión, ¿verdad? Me recuerda, bueno, yo creo que va en relación al más gimnasia y menos latín que dijo un ministro franquista, y un catedrático pues le respondió, pues cuidado con eliminar el latín, porque gracias al latín ustedes de cabra, ese cabrense y no es otra cosa. Y eso hay que poner en valor cuestiones que, aunque no sean importantes para las personas, ya sea el latín o sea la religión, que tiene su trascendencia, hay que tenerlo en cuenta y hay que tratarlo de una forma bastante rigurosa. Yo no me puedo retrotraer como los compañeros del PSOE a muchos años. Nuestro partido es muy joven, tiene 10 años, y nuestra relación con la libertad religiosa pues simplemente es la que está regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Habrá habido otras mesas que habrán explicado un poco el lenguaje jurídico de la libertad religiosa en nuestro país, en España. Simplemente pues se habrá mencionado el artículo 16, el artículo 16.3, en la que ninguna confesión religiosa tiene carácter de estatal, y también esa parte diferenciadora de otros países, esa parte de cooperación con las distintas confesiones religiosas. Es toda una confesionalidad cooperante, que se llama una confesionalidad cooperante, que otros países, como pueden ser Estados Unidos o Francia, no tienen. Simplemente pues reconocen la libertad religiosa y lo llevan al ámbito privado, y en la esfera pública pues no se trata. Aquí en España, nuestra Constitución, pues sí que es verdad que tiene ese carácter cooperante, siempre esa doble vertiente de la libertad religiosa, que es la pública, en la cual el Estado tiene que permanecer neutral, y luego está esa parte privada, en la cual, objetiva, subjetiva, en la cual pues cada persona pues tiene su creencia religiosa, eso lo lleva adentro, pero también esa posibilidad de poder manifestar y de poder expresar su religiosidad. Es importante, porque aquí, a la hora de llevarlo hacia afuera, es donde se colisionan o se podrían colisionar con otros derechos, como ha estado manifestando José Manuel López, y la Constitución también lo delimita. Pasa que, claro, con información de derechos pues es más difícil, es poder manifestar tus creencias religiosas públicamente, siempre y cuando se mantenga el orden público. Eso establece el artículo 16, reforzando el artículo 9 de la Constitución. Y ahí es donde surgen básicamente las posibles controversias sobre el Estado, manifestar tus creencias religiosas en espacios públicos. Se ha estado comentando, pues evidentemente hay gente que es creyente, hay gente que no es creyente, y se pueden sentir ofendidos o no ofendidos, simplemente que porque se tienen que expresar en espacios públicos creencias religiosas. Y yo creo que está absolutamente bien explicado en la Constitución, nuestro ordenamiento jurídico. En Ciudadanos, en definitiva, sí que somos absolutamente respetuosos, cooperantes con cualquier creencia o confesión religiosa.
pero sí que también es cierto, estoy de acuerdo en cierta medida con lo que ha manifestado José Manuel López, sobre la necesidad de abordar de forma consensuada, de forma tranquila, pero de forma valiente, las posibles reformas que podamos hacer sobre la legislación en libertad religiosa. Lo cual no quiere decir, a mi modo de entender, que en la transición se hiciera en este aspecto todo mal, porque yo creo que está bien enmarcado, lo que pasa es que hay que desarrollarlo bien. Hay que desarrollarlo bien y hay que, como estoy manifestando, pues sentarse todo el mundo y que esa parte de tratar todo el mundo por igual sea real. Sea real, independientemente, allí sí que estoy de acuerdo en que haya más creyentes de una confesión o menos creyentes de una confesión, porque los derechos son los derechos. En cuanto a educación, aquí surge también un espacio de conflicto en las aulas. ¿Debe darse religión o no debe darse religión? Yo creo lo óptimo sería dar una clase, una asignatura de historia de la religión y que esta fuese evaluable, por supuesto, y luego ya, independientemente de que cada alumno tenga su confesión religiosa, porque aquí entra en juego el artículo 26 de la Constitución española en cuanto a que los padres podrán solicitar que sus hijos sean formados en base a su creencia religiosa. Sí que es verdad que en función a la creencia religiosa y que se solicite por cada uno de los padres, se pueda dar la religión en las aulas que cada uno estime oportuno o que sean acordes a su creencia religiosa, pero que no sea evaluable. En cuanto a las formas de manifestación externas de la religiosidad o de su creencia religiosa, yo estoy de acuerdo que evidentemente España es un país de tradición cristiana y hay signos externos que evidentemente, aparte de ser y tener su origen en la religión, forman parte ya de lo cultural. Estaba hablando de los belenes, evidentemente yo creo que las polémicas que no haya belenes en escuelas públicas, nosotros creemos que es una polémica estéril, por lo que hemos estado manifestando. Son tradiciones, son manifestaciones externas de las denominadas en nuestras sentencias del Tribunal Constitucional débiles, porque son tradiciones y no son ofensivas ni tienen por qué tener un determinado carácter cristiano, que lo tiene evidentemente, pero se ha ido desvirtuando. Los crucifijos, que evidentemente los crucifijos en las escuelas públicas, yo creo que como un estado aconfesional que está declarado en la Constitución, pues no deberían estar. En las escuelas privadas, por supuesto que cada uno por su libertad religiosa haga o manifieste lo que considere. Y esa es en definitiva pues la relación que tenemos desde Ciudadanos con la libertad religiosa en cuanto a con las creencias o confesiones. Absoluto, como he manifestado, absoluto respeto, y sí que es verdad que habría que ir revisando tanto esos acuerdos como contratos con las distintas confesiones religiosas y tratar a todos por igual, que hay cierta polémica en cuanto al IBI, que nosotros, por ejemplo, sí que hemos llevado en nuestro programa esta revisión de los distintos, contratos con la Santa Sede o con acuerdos con distintas confesiones religiosas en cuanto al IBI. El IBI sí que es verdad que está exonerado, está exento por parte del artículo 61 de la Ley de Haciendas Locales, ya no solo a la Iglesia Católica, sino al resto de las confesiones, incluso a otras organizaciones como puede ser la Cruz Roja. Aquí estamos hablando de si es necesario que todos los inmuebles de una confesión religiosa estén exentos o no. Nosotros consideramos que, por ejemplo, los inmuebles que se usen para el culto, pues evidentemente deberían estar exentos, inmuebles que se usen para fines sociales deberían estar exentos, otros inmuebles que no tengan esa finalidad, pues a lo mejor debería revisarse. No decimos que tengan que dejar de estar exentos, sino sentarnos sobre la mesa todas las confesiones religiosas y plantearlo.
también es verdad que hay ONGs, las ONGs que hacen unos fines sociales, unos de lucro, como no podría ser de otra forma, no están exentas. Pues habría que encajar todo eso y ver cómo se soluciona. Y bueno, ya esta es nuestra visión sobre la libertad religiosa. Ya decimos, somos un partido todavía joven, no tenemos pero bueno, como otros partidos, pero bueno, poco a poco lo que sí está claro es que hay que defender que se cumpla lo establecido en la Constitución española y que todo el mundo tenga la misma, las mismas oportunidades, la misma igualdad, independientemente de la confesión que se profese. Y bueno, estamos en camino y estamos abiertamente estamos constantemente abiertos a recibir a nivel nacional. Yo estoy en la Comunidad de Madrid y por mi cargo pues, no solemos recibir a confesiones religiosas, pero a nivel nacional me consta que sí que estamos recibiendo a bastante gente y sí que sería necesario pues, abrir un debate sobre hacia dónde queremos llegar en cuanto a esta igualdad, verdadera igualdad en las distintas confesiones religiosas. Muchas gracias.